Hola a todos, mi nombre es Natalie Castellanos y el día de hoy vengo a hablarles sobre el libro de trabajo para la determinación de niveles de referencia en la práctica médica de medicina nuclear. En la serie Así lo hacemos, de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. El procedimiento consiste en una herramienta en Excel que contiene un libro de trabajo que nos permite determinar los niveles de referencia en la práctica médica de medicina nuclear. Este documento fue elaborado por Natalie Castellanos, física médica de la Universidad Nacional de Colombia, y se realizó en apoyo con físicos médicos que trabajan en las áreas de medicina nuclear en diferentes centros de Colombia y que hacen parte de la mesa de trabajo de medicina nuclear de la Asociación Colombiana de Física Médica. Para la elaboración del documento, los documentos base fueron la publicación número 135 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que nos habla sobre la metodología para determinar niveles de referencia diagnósticos en imágenes médicas, y la publicación número 185 de la Comisión Europea, que nos habla sobre la metodología para determinar niveles de referencia de diagnóstico para imágenes pediátricas. El objetivo de la herramienta es conocer, aplicar y analizar la metodología para determinar los niveles de referencia en un servicio de medicina nuclear y además brindar una herramienta para otros colegas físicos médicos que se desenvuelvan en el área de la medicina nuclear y se enfrenten al desarrollo y a la obtención de los niveles de referencia en dicha práctica. Por tanto, el alcance de esta herramienta son todos los servicios de medicina nuclear que cuenten con equipos de gamma cámaras, sistemas SPEC, sistemas híbridos SPEC-CT y PET-CT y también terapias radiometabólicas. El problema se enmarca principalmente a poder determinar los niveles de referencia nacionales en los servicios de medicina nuclear en Colombia. En cuanto a los requerimientos, los materiales y al talento humano necesario para la determinación de niveles de referencia haciendo uso de la herramienta son, en cuanto al software, se utilizará Excel para el análisis de los datos y para la recolección de la información. En cuanto a talento humano, físicos médicos, tecnólogos en medicina nuclear y médicos nucleares, y también se va a requerir bases de datos relacionadas con los estudios realizados, donde vamos a cuantificar teniendo en cuenta las variables que describen los estudios en el área de medicina nuclear. La metodología que se lleva a cabo es siguiendo la descrita en la publicación número 135 de la ICRP, y el flujo de trabajo para la toma de los datos sobre las exposiciones de los pacientes va a tener en cuenta tres etapas: el registro de la información, la recolección y finalmente el análisis de los datos. Hablemos sobre el primer paso, el registro y la recolección de los datos. A continuación voy a hablar sobre los pasos que se tienen en cuenta para el registro y la recolección de los datos en nuestros servicios de medicina nuclear, haciendo uso de la herramienta Libro de Trabajo para la determinación de niveles de referencia en medicina nuclear. Como paso número 1, se identifican los protocolos de alta frecuencia. Seguido de esto, recopilamos las variables relacionadas a los parámetros del examen que se obtienen desde el equipo que adquiere las imágenes, nombre del estudio, partes del cuerpo, radiofármacos. Seguido, se debe recopilar variables relacionadas a factores de exposición que se obtienen desde el equipo que adquiere las imágenes para las modalidades de CT. Las variables son el DLP y el CT de IBOL. Y para la modalidad de SPEC y PET, actividad administrada. Si hablamos sobre las terapias radiometabólicas, también tenemos en cuenta la actividad administrada. Y si se tiene en cuenta, por ejemplo, dosimetría interna, donde es necesario al paciente realizarle algún tipo de CT, pues se tiene en cuenta el CT de IBOL y el DLP. Adicional, recopilamos variables relacionadas a los parámetros del paciente, como la edad, el peso, la estatura y el género. Esto nos permitirá hacer un análisis más detallado haciendo uso de la herramienta de Excel. Y se recomienda que se recolecten un mínimo de 30 pacientes por protocolo, donde con esto vamos a poder hacer el análisis de los datos.
Teniendo en cuenta la ICRP 135 y el uso de la herramienta, se estandariza y se analizan los pacientes según las dos tablas presentadas en la presentación. Entonces tenemos para pacientes estándar adulto, donde el análisis se realizará por rango de peso, por estatura y la información para adultos se debe recolectar a pacientes que son mayores de 18 años. En cuanto a pacientes estándar pediátricos, el análisis se realizará de acuerdo a rangos de peso en kilogramos y rangos de edad en años, ya que no es lo mismo tener pacientes pediátricos con edad menor a un mes, entre un mes y 4 meses, o pacientes pediátricos de 14 a 18 años, ya que como todos sabemos puede existir una diferencia drástica en cuanto al rango de peso que puede estar asociada a la edad del paciente pediátrico. El punto número 2 que habla la metodología en la herramienta que se empezó a implementar en los servicios de medicina nuclear desde la mesa de trabajo de medicina nuclear es el análisis. En el análisis se hace una descripción del conjunto de datos, correlación de la variable como rango de peso y análisis de los resultados. Para hablar sobre el análisis, a continuación voy a presentarles la herramienta de Excel, donde vamos a hablar sobre cómo se realiza este análisis automático en la herramienta de Excel una vez se ha recolectado la información. Les presento entonces la herramienta elaborada para determinar los niveles de referencia en el área de medicina nuclear. Esta herramienta o libro de trabajo de Excel va a tener 4 hojas. En la primera, el instructivo. En la segunda, datos de estudio. En la tercera hoja, el análisis. Y en el cuarto, finalmente, el consolidado. Entonces, en la hoja del instructivo, pues se habla sobre qué contiene el libro de trabajo, qué se hace en cada una de las hojas y cómo se va a realizar el análisis. En la hoja número 2 se tiene en cuenta como tal toda la información o los datos de estudios que se deben recolectar en cada uno de los servicios para cada práctica y con esta finalmente pues hacemos el análisis. Entonces, por ejemplo, para el SPEC, entonces tenemos en cuenta la edad de los pacientes, el género, si es femenino o masculino, la altura, el peso, el nombre del estudio, donde uno puede poner listas desplegables, el radiofármaco, la actividad administrada, si es un sistema híbrido SPEC-CT y el estudio cuenta con CT, entonces se registra la información del voltaje utilizado en ese estudio, la corriente, el CTDI y el DLP y si se tienen en cuenta algunas observaciones. Cabe destacar que antes de hacer la recolección de la información de los datos de estudio, el físico médico encargado del servicio, el tecnólogo o el médico nuclear debe seleccionar cuáles son los procedimientos que se realizan con mayor frecuencia. Luego se procede a realizar todo el registro de la información en esos exámenes que se realizan con mayor frecuencia y pasamos a la hoja número 3 que habla sobre el análisis, que es donde se realiza como tal todo el análisis de la información. Entonces, en este caso tenemos que el punto número 1 es la descripción del conjunto de datos y en esta sección describimos como tal el número de exámenes realizados por cada estudio para todos los sexos y el número de exámenes realizados por cada estudio para cada sexo, para hombres y para mujeres. Estos son los 4 exámenes que en esta institución realizan con mayor frecuencia, por tanto se hace pues para 4 estudios el análisis. Estas celdas están concatenadas a la de hoja de datos de estudio, donde si
el estudio se llama gamografía ósea, él lo que va a hacer es automáticamente contar el número de exámenes para todos los géneros en gamografía ósea, el número de exámenes en género masculino para gamografía ósea, el número de exámenes para género femenino en gamografía ósea y así sucesivamente con los otros exámenes. Luego se hace una representación gráfica de los exámenes realizados por cada estudio para todos los sexos. Por ejemplo, en este documento tenemos que hay 8 exámenes para todos los géneros en gamografía, 19 para perfusión miocárdica en reposo y perfusión miocárdica más estrés, 8 para gamografía de tiroides, y luego se hace como tal una representación gráfica del número de estudios totales por género. Entonces, de color azul se encuentran para género masculino y de color amarillo para género femenino. Luego lo hacemos por separado, el número total de estudios para género masculino y el número total de estudios por género femenino para todos los estudios. Entonces tenemos que para todos los estudios de esos 4 exámenes que se clasificaron, 20 fueron para género masculino y 16 para género femenino. Y luego se hace como tal un porcentaje para el número de estudios en todos los exámenes por rangos de edad y por rangos de peso con su respectiva representación gráfica. Y finalmente se hace una correlación de la actividad con el rango de peso y esta información nos sirve a primera mano para verificar qué estudios están dentro de lo esperado o están dentro de la actividad administrada para un paciente estándar en nuestros estudios. Y nos dan también información de si estamos dando toda la información de manera adecuada en nuestros estudios, si estamos dando toda la actividad administrada de la manera adecuada. Seguido de esto, automáticamente, cuando ya tenemos la descripción del conjunto de datos, se hace un análisis de los resultados para todos los estudios, donde se hace el cálculo del valor mínimo, la mediana, la media, la desviación estándar, el percentil 25, 50 y 75 y el valor máximo en las variables que se seleccionan. Entonces, la primer variable que se analiza es la actividad en megabecquerelios por estudio para todos los estudios, luego la actividad por radiofármaco, y se hace una representación gráfica de cajas y bigotes donde se tienen en cuenta pues estas variables o estos factores que se determinan automáticamente atrás. Entonces, cada una de las celdas tiene una ecuación que de acuerdo al tipo de estudio, pues se va a llenar sola la información. Entonces, acá, por ejemplo, dice que si es H10, H10 es gamografía ósea. Entonces, por favor, que me diga cuál es el valor de la mediana o de la media eh, y que me arrastre el valor de la media para gamografía ósea de esta hoja de datos de estudio. Y así con todos. Luego también, por ejemplo, que me determine el valor del percentil 25 para el estudio de perfusión miocárdica más estrés fármaco para todos los datos que se llamen así en datos de estudio y lo va a hacer automático. Y pues las gráficas de cajas y bigotes se van llenando de manera automática. Luego le hacemos el análisis de los resultados para actividad administrada en cada estudio según el rango de peso seleccionado y hacemos un análisis de, por ejemplo, para el rango de menor a 40 kilogramos, cómo me dan estos valores para el rango de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 y de 100. Y la idea es que con esto podemos hacer un análisis donde vemos que cuáles son los exámenes con mayor frecuencia que se realizan, donde hemos encontrado en todas las instituciones que de 60 a 80 se encuentra que es el número mayor de estudios y también se determina para cada examen sus valores de percentil 25, 50 y 75, el valor mínimo máximo, la media, la mediana y la desviación estándar.
Hacemos el mismo análisis para los resultados que se obtienen con CT en los sistemas híbridos, como es el CTDI y el DLP. Y en esta sección, pues, se representan como tal esos estudios, primero para el CTDI, de la variable del CTDI para los estudios que se realizan con mayor frecuencia, y se realiza de manera automática una gráfica de cajas y bigotes de los valores típicos del CTDI Vol en todos los estudios. Acá pues no se ve la gráfica muy bien, pero es porque la base de datos que se tienen acá en cada estudio son muy pocas, como pudimos ver al principio. Esto pues se hizo de manera demostrativa, pero lo ideal es y la recomendación principal que hacemos es que sea con 30 pacientes mínimos por cada estudio. Entonces podemos ver que la base de datos pues es muy poca en cada uno de los estudios, solo que se hace a manera de ejemplo para mostrarles cómo funciona la herramienta. Y ya luego vamos a encontrar el análisis del DLP que se obtiene cuando tenemos CT en nuestros sistemas híbridos. Igualmente se determina para cada estudio cada uno de los factores o de las variables mencionadas. Y se hace de manera automática la caja de valores de cajas y bigotes de los valores típicos de DLP. Y también se hace por rango de peso. Finalmente, pues vamos a, bueno, el rango de peso para el DLP, que es esta tablita, y luego hacemos también para el CTDIVOL de donde está representado en esta tablita. Entonces ya finalmente lo que nosotros queremos desde la mesa de trabajo de medicina nuclear es que cuando en cada institución tienen su herramienta y hacen el análisis, puedan hacer cada institución un consolidado y ese consolidado es el que vamos a analizar en la mesa de trabajo para finalmente determinar nuestros niveles de referencia nacionales. Entonces el consolidado consiste en lo siguiente, es una hoja donde nos habla sobre todas las variables que se tienen en cuenta, sobre el tipo de radiofármacos, ejemplos si es una región anatómica en específico, se hace una identificación de la institución y se habla sobre el encargado de la protección radiológica o el físico médico encargado. Entonces, por ejemplo, acá hablamos sobre el nombre de estudio de la región anatómica, acá es la gamografía ósea. La muestra que tenemos acá son 8 pacientes, pero como les mencioné, esto fue a manera demostrativa. 2 pacientes masculinos, 6 pacientes femeninos. El radiofármaco es el MDP. Se hizo por rango de peso. Pues se da como toda la información de los percentiles, del CTI, del DLP máximo mínimo, del percentil 75 y 50. Y así con todos los estudios. Entonces, en el consolidado lo que registramos, que es la información importante para poder hacer el análisis final, es cuáles son los estudios que se realizan con mayor frecuencia, cuál es el número total de estudios para todos los géneros, cuál es el número total de estudios que se realizan para ese procedimiento para pacientes masculinos y para pacientes femeninos, por radiofármaco, por rango de peso, cuánta es la actividad mínima y máxima, el percentil 75 y 50 de la actividad administrada, cuánto es el valor de CTDI mínimo y máximo y cuál es el valor del percentil 75 y 50, e igualmente para el DLP, cuál es el valor mínimo máximo, el percentil 75 y el percentil 50. Y así, con toda la información de todas las instituciones, procedemos a determinar nuestros niveles de referencia. Otra plus que tiene la herramienta es que nosotros podemos generar un PDF donde nos va a dar como tal toda la información resumida en un documento que puede ser presentado a las secretarías de salud para la habilitación de sus servicios, por ejemplo, para CT. Y de esta manera, pues sería como el documento que se presentan a las secretarías de salud o a como tal a todos los encargados en la habilitación de nuestros servicios. El plus también que tiene la herramienta, dado que el análisis se hace de manera automática, es que evita un trabajo grande a la hora de analizar los datos, porque muchas veces por tiempo que
no cuentan los físicos médicos o las personas encargadas de los servicios es de realizar este análisis, y el plus de la herramienta es que automáticamente se realiza el análisis y uno genera ese consolidado y también un documento en PDF que sirve de gran ayuda. A continuación les voy a mostrar a manera muy general el documento de PDF que se genera. El documento PDF que se genera es este, donde es un documento en PDF resumido de la hoja de análisis de la herramienta Excel. Primero la descripción del conjunto de datos, que era lo que les explicaba, todas las representaciones gráficas, la correlación de actividad con el peso, los resultados que se obtienen por actividad administrada para todos los estudios, por rango de peso. También para cada uno de los radiofármacos. También se obtienen como tal los resultados para CTDI y para DLP, para todos los estudios, y también se obtiene para todos los estudios por rango de peso. Entonces, este sería como un informe que uno podría presentarle a las secretarías de salud para la habilitación y además cómo se hace el registro y cómo se hace el análisis de la información. Es una herramienta novedosa, es una herramienta que evita mucho trabajo y que por eso consideramos importante mostrarles a ustedes qué estamos haciendo en Colombia para determinar los niveles de referencia en medicina nuclear desde la Asociación Colombiana de Física Médica. Para finalizar, agradecemos a la Asociación Latinoamericana de Física Médica por darle la oportunidad a los físicos médicos de mostrar qué hacen en sus instituciones, qué se realizan desde las mesas de trabajo de las diferentes asociaciones de cada país, en este caso de ACOFIMED, y declaramos que los autores se responsabilizan de esta presentación y su contenido, y esta presentación constituye un material elaborado con fines educativos y de divulgación para diferentes físicos médicos y también para su implementación en un escenario propio, y recomendamos evaluar cuidadosamente cada detalle y su aplicabilidad en los diferentes centros. Cualquier información estaremos desde la mesa de trabajo de medicina nuclear de ACOFIMED abiertos a la posibilidad de que cuenten con la herramienta y que hagan las observaciones pertinentes. Muchas gracias.